la bioclimática hace unos años atrás, realmente no muchos, se venía haciendo de maneras más análogas. ¿Qué quiere decir eso? Más usando las manos, dibujos, herramientas, brújula, cartas solares, maquetas, bueno, digamos cosas, sí, más hechas como con las manos. Y a raíz de la cuarta revolución que estamos, digamos, viviendo en este momento, eso ha empezado a migrar a las ciencias computacionales. Entonces, ya digamos, no necesariamente hacemos una maqueta y la ponemos bajo unos bombillos con unos diagramas para ver cómo es la iluminación natural al interior, sino que existen software computacionales que nos permiten hacer unos modelos digitales y allí hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, a raíz de esto, digamos, de este cambio tecnológico, nacen eventos como al que participaron o participamos en este evento que pasó, que se llama Building Simulation. Y eres, digamos, una comunidad a nivel mundial que está explorando el software como una herramienta para tomar decisiones en torno pues a la comodidad ambiental de los espacios. El EMAT, el grupo de investigación, se está adaptando a este nuevo camino de las nuevas tecnologías que tenemos al alcance y usándolas como una herramienta pedagógica también. Nuestro proyecto está titulado como Influencia del uso y la ocupación en la autonomía de luz natural en viviendas masivas de gran altura en Colombia. El objetivo principal del trabajo se enfocó en analizar un salón comedor de una vivienda en altura usando la métrica Daylight Autonomy, que se traduce en la autonomía de luz natural que entra en un espacio anualmente. Entonces lo que hicimos fue que el salón comedor se dividió en tres, lo que permitió obtener valores diferentes para los distintos sectores del espacio y así obtener los resultados que nos indicaran en términos de iluminación cuál de esos sectores es más beneficioso para la realización de tareas visuales que requieren distintos porcentajes de iluminación. Es decir, nosotros muchas veces tenemos espacios que usamos como salón comedor, pero también de pronto tenemos un escritorio o hay una máquina de coser, entonces esos tipos de tareas visuales requieren distintos niveles de iluminación porque no es lo mismo uno realizar una tarea en un computador que en una máquina de coser, que es algo que requiere más precisión. Entonces lo que hicimos fue que evaluamos 4 tipos de fachadas, 2 con balcones con distintas profundidades y 2 con distintas medidas en las ventanas. Entonces, para esto utilizamos la red Rhinoceros y los plugins Ladybug y Honeybee. Tomamos en cuenta que las simulaciones son realizadas para la ciudad de Medellín y tienen una orientación específica para obtener como unos datos más adecuados. Para eso obtuvimos 12 simulaciones en total con una misma malla de puntos para obtener un total de 24 datos por fachada que corresponde al porcentaje anual de iluminación de cada punto. Entonces lo que hizo fue tener como 3 sectores que eran como el del frente, el del medio y el del trasero. Entonces, dentro de los resultados obtenidos, encontramos que es muchísimo más beneficioso usar la métrica de una forma zonificada y no obteniendo un solo valor en el espacio, por lo que decía anteriormente, que es más dependiendo de la tarea visual que se desarrolle en el espacio. Entonces, pudimos notar que los requerimientos de cada una cambian y eso también ayuda a que se tenga un mayor desempeño a la hora de realizar dichas actividades, por lo tanto, eso también ayuda a que a la hora de, por ejemplo, amoblar el espacio, se tenga en cuenta el desempeño lumínico que este va a tener de acuerdo a la tarea visual que se desarrolla en dicho espacio. Y ya pues dentro de las conclusiones tenemos que es muy importante que se considere la adecuada iluminación de un espacio de acuerdo a los niveles de iluminación requeridos para el desarrollo de las actividades que se vayan a realizar en el espacio. Y también que es muchísimo más útil utilizar la métrica de forma zonificada como lo hicimos nosotros, ya que se tiene en cuenta no solo la totalidad del espacio, sino por sectores, conociendo muy bien cómo se comporta cada uno de acuerdo a la actividad que allí se vaya a desarrollar. Y también consideramos que dentro de las normativas que existen en este momento de iluminación natural, se debe tener como una consideración más como
global para poder tener en cuenta muchos espacios, porque normalmente esos están enfocados a oficinas, hospitales, colegios, universidades, pero no se tiene en cuenta el hogar y pues según lo que pasó en la pandemia nos dimos cuenta que no tenemos una iluminación adecuada en nuestros hogares y eso es algo realmente importante porque podemos llegar a pasar después de la pandemia muchísimo más tiempo en el hogar y no tener los espacios adecuados. Entonces, creemos que es importante que dentro de esas métricas se enfoque también al hogar para poder obtener buenos resultados en el desempeño de las tareas. Normalmente este tipo de investigaciones se lleva a cabo en oficinas, en lugares de trabajo, donde normalmente pues hay unas dinámicas que pronto uno dice que lo requieren, pues porque está el tema del estudio, del leer, del trabajar. Pero es muy difícil encontrarlo como en el ámbito residencial, más que todo aquí en Colombia y más que todo en lo que se refiere como a viviendas de bajo presupuesto. Y por ejemplo, nosotros lo que quisimos era como investigar eso, cómo afectaba eso eh, en las residencias, porque debido a la pandemia del COVID-19, muchas acciones ya no se llevan a cabo en oficinas, sino que se llevan a cabo en el hogar. Entonces ya por ejemplo el comedor que antes solamente lo utilizamos para comer, ya también funciona como un aula de clase, como una oficina, como el área, por ejemplo en nuestro caso, donde tenemos que realizar maquetas, tenemos que hacer trabajos que de pronto requieren de una luz, de un ambiente que pues como muy adecuado. Entonces nosotros dijimos que interesante pues de pronto llevar esto a esta nueva realidad que de pronto puede quedarse, uno no sabe. Posiblemente muchas empresas van a optar por que se siga llevando a cabo en el hogar ciertas áreas de trabajo. Entonces, entonces nosotros quisimos como investigar eso, más que todo en viviendas de bajo presupuesto aquí en Colombia. Dentro de la experiencia que tuvimos en el Congreso fue muy enriquecedora porque pudimos conocer distintos puntos de vista sobre cómo se usa la iluminación en los espacios y no solo la iluminación, sino también el confort térmico, la ventilación. Entonces es muy importante tener distintas aproximaciones y tratar de encontrar una con la que uno se sienta cómodo para poder hacer un buen desarrollo del trabajo. Sí, en el evento pues nos tomamos con que era de muy poca gente, hablo por ejemplo sobre la parte residencial y menos como en países latinoamericanos. La mayoría se llevaban a cabo pues eran como cosas europeas o áreas de pronto como de Norteamérica, pero como en Latinoamérica no tanto. Entonces sí hubo mucha gente que se interesó, le pareció muy interesante cómo se abordaba en un país latinoamericano. Residencial, que era como un proyecto residencial, una investigación que se lleva a cabo en el hogar, y además también sobre cómo estaba ligada a la nueva realidad de convivir con la pandemia del COVID-19.